Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de TV Morfosis Valencia. Les saludamos desde el Auditorio Montaner del Espai Vives, un centro de servicios integrales a las y los estudiantes de la Universidad de Valencia, un edificio histórico. Con todos ustedes, el doctor Joan Enric Úbeda, director de Marketing y Comunicación de la Universidad de Valencia y vicepresidente de ATEI. Saludos Iberoamérica desde un espacio singular, un espacio histórico, patrimonio protegido de los valencianos y de las valencianas. Este espacio que fue un colegio mayor de nuestra universidad y que ahora vive una segunda vida como un centro de servicios integrales al estudiante. Cada año nuestra universidad, la Universidad de Valencia, ha celebrado Teomorfosis en diferentes espacios de la universidad. Este año les saludamos desde este Espai Vives, que lleva el nombre de Juan Luis Vives, uno de los primeros estudiantes de nuestra universidad, fundada en 1499, y que se convirtió en un humanista de referencia y de prestigio a nivel de toda Europa. Les damos la bienvenida desde este espacio, desde este auditorio, que en la década de los 90 ya fue habilitado como auditorio, pero que en sus inicios fue la capilla de aquel colegio mayor. Presidenta, secretario general de ATEI, bienvenidos a la Universidad de Valencia. Miquel Francés, antiguo director institucional de audiovisuales y actualmente con responsabilidades en el ámbito de la divulgación de la ciencia iberoamericana desde ATEI. Bienvenido a la que es tu casa, vicerrectora de Cultura y Sociedad de la Universidad de Valencia. Muchas gracias por acompañarnos todos en este acto inaugural. Acto inaugural en el que la vicerrectora de Cultura y Sociedad representa a nuestra rectora, la doctora María Vicenta Mestre, que no ha podido acompañarnos. Como ustedes saben, Teomorfosis es desde hace años un espacio iberoamericano esencial para pensar el audiovisual en movimiento. No se trata solo de abordar cambios tecnológicos, sino es una invitación a entender cómo cambian los lenguajes, cómo cambian las audiencias, las formas de crear comunidad y, en definitiva, cómo cambia nuestra forma de vivir y de relacionarnos, de vivir también la información. En ese espíritu, la edición valenciana de este año fue concebida para mirar no solamente el presente, sino al futuro. Siempre miramos hacia el futuro. Y este año pensamos hacerlo desde el videopodcast como hilo conductor de toda una programación que a lo largo del día de hoy, y que no quiero alargarme en esta presentación, pero que a modo de síntesis les diría que nos va a permitir hablar de la fuerza íntima del audio, de esa voz que nos acompaña, que nos explica, que nos emociona, que se encuentra aquí con la energía de la imagen en el formato del videopodcast, frente a la fragmentación de las audiencias, frente al contenido también fragmentado, la infoxicación. El videopodcast podría abrir una pausa, podría ser un lugar para escuchar y para mirar con atención, para debatir sin estridencias, sin comprender o como una forma más de contribuir a un diálogo más crispado y polarizado. De todo ello reflexionaremos y por eso empezaremos la jornada con un diálogo inaugural tan sugerente como provocador. ¿El vídeo mató a la estrella del podcast o no? Y a continuación miraremos nuestro propio territorio, miraremos el tiempo en el que vivimos. El pasado año nuestra ciudad, nuestra provincia se vio inundada por los efectos de una riada provocada por la Dana. Cadena SER ha producido un videopodcast. Es la emisora de radio líder en nuestro territorio y hablaremos con ellos sobre ese formato y sobre esas formas mismas del cambio. La radio y su dimensión sonora de podcast, el videopodcast, qué permanece de las tradiciones radiofónicas, qué es lo que cambia y se reinventa en una radio que podemos ver también ahora en streaming, como también cómo afecta a los medios de prensa escrita. Y lo haremos primero con Prensa Ibérica y después con una cabecera también de referencia que es Valencia Plaza. Para nosotros es muy valioso que estén aquí los medios de comunicación de referencia de nuestro territorio para explicar no solo el éxito del videopodcast, sino también decisiones editoriales que se emprenden no solamente aquí, sino a nivel global. Y, por tanto, en esa línea de hibridación también veremos otras experiencias como el videopodcast El Mur, que se emite en Apunte, la televisión autonómica valenciana, que es miembro también de ATEI, de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales de Iberoamérica. Simplemente subrayar un punto que como universidad pública nos emociona enormemente, y es que
hablaremos de los videopodcasts universitarios y escucharemos a jóvenes productores de contenido que vienen de la misma universidad. Y hablaremos también del papel de los jóvenes en ese mundo más allá de la televisión, para entender qué es lo que buscan en las nuevas generaciones, la generación Z, en qué pactos narrativos y audiovisuales nos encontramos en este mundo de que se está reescribiendo en la nueva ecología de medios, utilizando el concepto de Carlos Escolari. Acabo ya agradeciendo el trabajo de los compañeros de Canal 44, Universidad de Guadalajara, y de una manera muy especial a ATEI, a su presidenta y a su secretario general, que nos acompañan y que siempre han confiado en esta universidad, en su equipo técnico y en la solvencia de los contenidos de TV Morfosis Valencia. Gracias a este fantástico equipo de la Universidad de Valencia, de su taller de audiovisuales, fundado por el doctor Miquel Francés, que también nos acompaña hoy, y que hoy en día forma parte de la gran estructura que es V Comunicación. Una estructura que ha trabajado para que esta jornada sea un punto de encuentro abierto y útil, abierto a toda Iberoamérica, y lo han hecho justo el día después de haber marcado un hito histórico, ser por primera vez en la historia de los actos de apertura de curso de las universidades de España, el pool de medios que ha ofrecido la señal de audio y vídeo, también fotografía, a todos los medios de comunicación españoles. Un programa en directo ofrecido ayer permitió el seguimiento de toda la visita de Su Majestad el Rey de España a la Universidad de Valencia para inaugurar el curso de todas las universidades de España. Y hoy seguimos también en una programación que nos va a llevar durante las próximas 6 horas a hacer un recorrido por el video podcast y la transformación del ecosistema digital. Deseo que TV Morfosis Valencia 2025 nos deje ideas, nos deje alianzas y preguntas que podamos seguir desarrollando en próximos TV Morfosis, que nos ayude a mirar mucho mejor este presente complejo y construir desde la comunicación una sociedad que, como decía yo, Su Majestad, debe ser más abierta, debe ser más participativa y debe fortalecer la democracia y la sociedad civil. Muchísimas gracias y bienvenidas y bienvenidos a TV Morfosis Valencia. Miquel Francés, doctor en Comunicación Audiovisual de la Universidad de Valencia. Ha sido director del Taller de Audiovisuales de la Universidad de Valencia y exsecretario general de la ATEI. Bon dia, benvinguts, benvingudes a aquelles persones que estan així a la seu de la Universitat de València, en este magnífic edifici rehabilitat del Lluís Vives. Buenos días, Iberoamérica. Estamos aquí en Valencia en esta 49 edición de lo que es TV Morfosis. Parece hace pocos días, parece ayer, ¿no?, cuando empezamos esta iniciativa que se encontraba ya en ese momento donde los satélites y las redes y la gran red de Internet, estaban ahí llegando al conflicto, ¿no?, a la convivencia. TV Morfosis nace muy pronto, estamos hablando y en la Universidad de Guadalajara en el 2010 como tal. ATEI la asume en el 13 ya, Medellín, y aquí en Valencia, en el 15, hacemos el primer TV Morfosis de ATEI. Ese TV Morfosis que intenta estar en esa frontera, en ese límite de lo que es la multidifusión digital. Yo me acuerdo perfectamente en esa época que ya me avancé en la multidifusión de documentales, en mi tesis y en mis publicaciones, y estamos hablando en ese cambio de siglo, ¿no? Nosotros creímos desde ATEI y sobre todo nos fortalecimos a partir del 15, donde realmente entramos en una junta directiva, cambiamos el organigrama de ATEI y hacemos un TV Morfosis que lo que trata es ser un punto de encuentro, ser un punto de debate de hacia dónde van los contenidos en esa multidifusión digital. Pasamos ya en el 15 claramente, ¿no?, cuando la directiva de ATEI cambia, cuando ATEI incluso nos llevamos la Secretaría General aquí a Valencia, desde Madrid, que estaba, y lo que hacemos es optimizar recursos a través de la red y dejar todos los esquemas satelitales que realmente eran costosos, valiosos, e implicaba
una asociación más allá de lo público y de lo independiente, sino que había muchísimas aportaciones gubernamentales que apoyaban la señal del satélite. Cambiamos de modelo. Y desde entonces hasta el día de hoy hemos estado ahí en la punta de la brecha, en la línea de trabajo en lo que son los contenidos y hacia dónde van. Cada vez más ha habido una mutación permanente, una hibridación de formatos y de contenidos y, en definitiva, una multidifusión. Esta edición actual, esta edición 49, que haremos la 50, pronto se va a hacer en la FIL de Guadalajara, ahora en diciembre. Estamos pues siempre intentando ir un poco por delante, viendo los contenidos como han pasado de ser un contenido único para una pantalla, para un medio, a que hoy en día tengamos contenidos en donde puedan ocupar pantallas, plataformas diferentes, ir a lo que es las redes, las diferentes redes que hay actualmente en Internet, de contenidos sociales, e ir a las grandes pantallas de las grandes televisiones. Esa convivencia de contenidos y formatos en la multidifusión digital es el debate permanente. Hoy toca aquí ese podcast que ya ha evolucionado al videopodcast y que estamos en continua evolución de formatos. Nada más, espero que consigamos los objetivos propuestos a lo largo de la jornada y que la audiencia iberoamericana, latinoamericana, nos pueda ver e incluso intervenir en alguna parte de las preguntas y del debate. Muchas gracias, bon día, saludos a tots y totes. A continuación, el doctor Gabriel Torres, director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara y secretario general de ATEI. Buen día, España. Buenas noches, madrugada en América. Pues hoy tengo el gusto de conversar nuevamente con ustedes, el honor de compartir este espacio para ser parte de otra reflexión en el formato de TV Morfosis, ahora en la ciudad de Valencia, en la Universidad de Valencia, acompañado de colegas que observan desde distintas perspectivas cómo evoluciona el ecosistema audiovisual en este tiempo de mutaciones comunicativas y de profundas transformaciones. De ahí el nombre de nuestra serie que reflexiona la televisión en un formato televisivo, TV Morfosis. El videopodcast no es solamente un nuevo fenómeno narrativo de la comunicación, es sobre todo un síntoma. Expresa ese desplazamiento de las estructuras tradicionales de mediación informativa y la aparición de un nuevo modelo de comunicación donde la imagen, la conversación y la empatía se han convertido en instrumentos de influencia cultural y política y también simbólica. El videopodcast representa hoy la convergencia entre lo privado y lo público, entre la intimidad y la arena política, entre la conversación doméstica y la formación de opinión pública. De acuerdo a datos del Digital News Report del 2025 de Reuters, nos ofrece algunos elementos que son elocuentes. Por ejemplo, el consumo del video en las redes sociales creció del 52% que era en el 2020 a un 65% para el 2025. Y el consumo audiovisual total alcanza ya el 75%. Es decir, las imágenes móviles, inmediatas, emocionantes y compartibles dominan hoy la dieta informativa contemporánea. Las plataformas como YouTube, TikTok,
Spotify Video, Instagram o Facebook se han convertido en auténticas ágoras digitales donde se deciden percepciones, donde se juegan reputaciones, incluso donde se definen elecciones constitucionales. Pero esta transformación viene acompañada de un fenómeno también creciente, la infoxicación, que será el tema de la edición número 50 de TV Morfosis en Guadalajara en apenas unos días más. Bien, ocurre la infoxicación cuando abundan los datos, pero escasea la verdad, cuando proliferan los discursos, pero se debilita la credibilidad, cuando crecen los emisores, pero se disuelven las responsabilidades. No es el silencio, sino el ruido, el principal enemigo de la democracia informativa. Hoy, un 58% de las personas en el mundo reconoce que le cuesta trabajo distinguir lo verdadero de lo falso y sobre todo le cuesta más trabajo cuando al consumir noticias lo hace a través de Internet. Algo tan simple y a la vez tan trascendental como saber si lo que vemos es cierto o no está cada vez en mayor debate. En África y en Estados Unidos, esta inquietud rebasa el 73% de los consumidores de noticias. Allí, los políticos se perciben como uno de los principales propagadores de noticias falsas, mientras que en otras latitudes, especialmente entre los jóvenes, son los influencers quienes representan este riesgo potencial. Es una transformación cultural. Estamos asistiendo a un cambio de época. La fuente ya no es el medio, sino la personalidad. Estamos ante un desplazamiento de un poder simbólico. Reuters clasifica 5 perfiles de creadores de contenido informativo: los que opinan y polarizan, los especializados en economía, tecnología o deportes, los que explican, los adyacentes al entretenimiento y en la base, los periodistas que investigan, quienes padecen el más bajo nivel de impacto debido a los altos costos que tiene hoy la producción informativa, los tiempos prolongados de verificación de información y hasta la exposición a riesgos legales, demandas y otro tipo de litigios. Prestigio y visibilidad ya no coinciden necesariamente con rigor y verificación. La fama ya no presume credibilidad, pero sí influye, emociona y moviliza. Este fenómeno interpela a la televisión pública y a los medios públicos internacionales, a las universidades, también a quienes seguimos creyendo en la conversación democrática que requiere un mínimo de certezas. Anthony Giddens define la seguridad ontológica como esa confianza fundamental que hoy nos permite habitar en un mundo sin tener que desconfiar de todo. También se advierte que hoy predomina un problema, una comunicación sin comunidad, una conexión digital sin vínculo social, mucha conversación, pero poca escucha, mucha escena, pero poca responsabilidad. Frente a la infoxicación, no basta producir más contenido, se necesita también producir sentido, contexto, profundidad, confiabilidad. La televisión pública no está obligada a competir con los algoritmos de la polarización, sino a preservar el territorio del discernimiento, de la conversación informada, del raciocinio, de la argumentación. No para viralizar, sino para comprender, para educar, para informar, para formar ciudadanía. El videopodcast ofrece una oportunidad singular también para los medios públicos. Recuperar en medio de toda esta dispersión digital el ritmo de la conversación, el matiz de las ideas, el poder de la mirada y la construcción colectiva de un significado. Si renunciamos a este propósito y subordinamos solo al impacto emocional la comunicación, será un espejo narcisista el que estemos construyendo. Pero si se reivindica el pensamiento, puede convertirse la televisión en una aula pública, en una cátedra horizontal,
en un laboratorio de la confianza. No olvidemos que la verdad sigue siendo un bien escaso en este momento, pero es un bien indispensable. En un mundo infoxicado, la credibilidad se vuelve y trata de ser una nueva forma de poder público. Bienvenidos, gracias. Interviene a continuación la doctora Alexandra Falla, directora de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano y presidenta de la Asociación de Televisiones Educativas Iberoamericanas, ATEI. Bueno, muy buenos días, España. Buenas noches, madrugadas en América Latina. Secretario General de la ATEI, vicepresidente de la ATEI, queridos colegas y amigos que aquí nos acompañan, así como personas que nos siguen a través de distintas plataformas y redes sociales. Para nosotros es un placer estar aquí en la instalación de esta nueva versión de TV Morfosis Valencia. Evento que en esta ocasión analizará el tema del video podcast, la nueva frontera de la televisión. Para mí, especialmente como presidenta de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales, poder compartir y reflexionar sobre un tema que cada día adquiere más relevancia, dada su expansión y el impacto que viene teniendo estos contenidos, es un tema vital. Este encuentro, como siempre, en los escenarios académicos de la ATEI, reúne a expertos y a profesionales de la industria para explorar últimas tendencias y oportunidades en el mundo del video podcast. En un momento en que la tecnología sigue avanzando a un ritmo vertiginoso, estamos viviendo un proceso de transformación profunda de la televisión. El video podcast se ha convertido en una herramienta poderosa para llegar a nuevas, más amplias y diversas audiencias, ofreciendo contenido de alta calidad y relevancia para todos y, sobre todo, mostrando el poder de nuevas formas de comunicación. En Iberoamérica hemos sido testigos del crecimiento exponencial del video podcast en los últimos años. Desde su origen y cambios, ha sido un medio para dar voz a historias y perspectivas diversas, promoviendo la educación, la cultura y el entretenimiento. Del podcast al video podcast ha pasado poco tiempo, como sucede con los desarrollos mediáticos recientes. En Colombia, por ejemplo, la producción del podcast creció un 300% entre el año 2020 y 2024. Y una cifra más compleja aún que nos dan investigaciones recientes es que el 50% de los contenidos políticos que se manejan y mueven en redes sociales contienen desinformación. Ello amerita, sin lugar a dudas, un pare y una reflexión sobre el particular. Quiero agradecer a todos los que han hecho posible este evento, especialmente a nuestros anfitriones de la Universidad de Valencia, que hoy nos recibe. Su apoyo ha sido sin duda fundamental para que podamos seguir promoviendo la excelencia en la producción de contenido audiovisual, la reflexión sobre los nuevos contenidos audiovisuales y, no menos importante, ha sido clave en el fortalecimiento de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Creo, sin lugar a dudas, que este tipo de escenarios son absolutamente fundamentales para reflexionar y para poder hacer un alto en el camino frente a lo que está sucediendo en las redes sociales y cómo se da esta imbricación, redes sociales, medios de comunicación tradicionales y nuevas formas de comunicación como la que abordaremos en este evento que hoy nos convoca. Así que quiero expresar un saludo muy especial desde Valencia a todos los que nos siguen, ciudad de la luz y de la creatividad. Y, por supuesto, lo que espero es que esta sea una conversación muy fructífera en la que podamos entablar un diálogo de aporte a este escenario que hoy nos convoca en Valencia. Muchísimas gracias.
inaugura la jornada, en nombre de la rectora magnífica de la Universitat de Valencia, la vicerrectora de Cultura y Sociedad, la doctora Esther Alba. Buenos días, buenas noches. Saludos desde la Universitat de Valencia. Es para mí un placer, como vicerrectora de Cultura y Sociedad y en nombre de la rectora magnífica de la Universitat de Valencia, la profesora Mavi Mestres, saludar a Iberoamérica desde este espacio singular, un espacio histórico, patrimonio cultural de la universidad, un patrimonio protegido, que fue colegio mayor de la universidad y pensado ya hace un siglo como un espacio dedicado a los estudiantes y que ahora vive una segunda vida como espacio dedicado a prestar servicios integrales al estudiantado y también a acoger actividades de carácter cultural en esta transformación que hoy llamamos Espai Vives. Por eso nos complace acoger en este edificio singular esta nueva edición, la edición del 2025 de TV Morfosis Valencia. Presidenta, vicepresidente y secretario general de ATEI, bienvenidos a la Universitat de Valencia. Una vez más, es un placer contar con ustedes aquí. Es para mí un honor inaugurar, como decía, como vicerrectora de Cultura y Sociedad de la Universitat de Valencia, la edición 2025 de TV Morfosis Valencia. Un encuentro que desde hace años es un claro referente en el espacio iberoamericano para pensar críticamente el presente y el futuro del audiovisual. Esta cita es posible gracias a una alianza sólida entre instituciones universitarias y culturales que comparten una misma convicción: la necesidad de entender la comunicación no solo como una industria, sino como un bien público, un espacio de ciudadanía y motor de cultura compartida. Una alianza entre Canal 44, Universidad de Guadalajara, ATEI y la Universitat de Valencia. TV Morfosis nació como una idea tan sencilla como poderosa: observar cómo cambian las pantallas, sí, pero sobre todo cómo cambian nuestras formas de informarnos, de emocionarnos y de construir comunidad. Y lo hace con un formato que mezcla debate, laboratorio y conversación abierta. Un formato coherente con la ecología mediática contemporánea, que es híbrida, transnacional y en permanente transformación. Lo comentaban anteriormente. Este año en Valencia centramos el foco en el videopodcast, un fenómeno que no es una moda pasajera, sino un síntoma profundo de la metamorfosis de los relatos audiovisuales. El videopodcast une dos tradiciones: la intimidad del audio, esa voz que sentimos cercana, casi personal, y la expresividad de la imagen, que multiplica sentidos y abre nuevas formas de narrar. Es, en cierto modo, una respuesta creativa a un tiempo de saturación informativa, se hablaba hace un momento de infoxicación, y de competencia por la atención. Un espacio donde la conversación pausada, el análisis, el humor o la divulgación encuentran un público que desea profundidad sin renunciar a la cercanía. Y de hecho, desde la universidad observamos este fenómeno con un interés doble. Por una parte, porque el videopodcast está reconfigurando las profesiones de la comunicación. Aparecen nuevos perfiles, nuevas rutinas de producción y una relación distinta con las audiencias, más participativa y más comunitaria. Y por otra, porque el videopodcast es también una oportunidad para la cultura y para el conocimiento. Y así es, nos permite sacar la investigación de los márgenes, explorar formatos divulgativos más humanos
y llegar a públicos que no frecuentan los canales académicos tradicionales. En una época en la que el ruido, el caos informativo amenaza con vencer el sentido, necesitamos formatos que recuperen el valor de escuchar y de pensar. Y en ese campo del conocimiento, nuestra universidad trabaja con intensidad, con ahínco, tanto en la investigación como en su aplicación práctica, como se verá a lo largo de estas jornadas. La Universidad de Valencia, con sus más de 5 siglos de historia, ha defendido siempre que la cultura es una forma de servicio público. Y por eso apoyamos encuentros como este, que reúnen profesionales, creadores y académicos para dialogar sin fronteras. Quiero, por último, agradecer de manera muy especial a quienes hacen posible Tubemorfosis Valencia 2025, a TEI, por su impulso continuo y su mirada iberoamericana, a la Universidad de Guadalajara y a Canal 44, compañeros imprescindibles en esta travesía. Muchas gracias, Alexandra. Gabriel, por acompañarnos un año más y seguir fortaleciendo nuestra alianza. Y permitidme terminar con una invitación para aprovechar estas jornadas, no solo para analizar tendencias, sino para hacernos preguntas de fondo. ¿Qué historias son las que necesitamos contar hoy? ¿Cómo podemos garantizar diversidad, rigor, creatividad y responsabilidad en estos nuevos formatos? ¿Cómo hacemos del videopodcast un territorio de conversación pública, sana, inclusiva y crítica? Especialmente en este mundo de hoy en día, caracterizado por los desórdenes informativos y la abundancia de información y contenidos en redes sociales, si Tubemorfosis significa algo, es precisamente eso, la voluntad de mirar los cambios sin miedo, la voluntad de mirar los cambios sin miedo, con pensamiento propio y con compromiso social. En nombre de nuestra rectora, de la rectora de la Universidad de Valencia, y ya de manera institucional, declaro inaugurada esta edición, la edición Valencia 2025 de Tubemorfosis, y bueno, espero que sean unas jornadas estimulantes y que generen experiencias generosas, pero también inolvidables. Muchísimas gracias. Carlos López Olano, profesor titular de Comunicación en la Universitat de València i vicedecano de Comunicación e Innovación en la Facultad de Filología, Traducció i Comunicació. Ha trabajado como periodista y guionista en emisoras como Antena 3, Canal 9 y A. y como realizador, director y coordinador de guiones de series y documentales. Ha publicado una decena de libros sobre cine, innovación radiotelevisiva y memoria, y es colaborador habitual en medios como La Cartelera Turia o eldiario.es. Nadia Alonso, profesora titular en la Universitat Politécnica de Valencia, licenciada en Comunicación Audiovisual, doctora en Comunicación, máster en Gestión de la Producción Audiovisual y máster en Marketing y Comunicación Digital. Sus líneas de investigación se centran en las nuevas narrativas y en la tecnología aplicadas a la comunicación, con especial atención a plataformas y redes sociales. Forma parte del grupo de investigación Articom y es colaboradora del grupo Innocast. Hola a todos desde este nuevo estudio de Spy Podcast UV. Aquí estamos Nadia Alonso, profesora de la Universitat Politécnica de Valencia. Hola Nadia, ¿qué tal? Hola Carlos. Muy bien, y estoy yo mismo, que soy Carlos López Olano, profesor de la Universidad de Valencia. Enseguida nos presentamos un poco más en detalle, pero primero quiero decir que estamos encantados de participar en esta edición de Tubemorfosis Valencia 2025, con este diálogo inaugural que lleva el título de El vídeo mató a la estrella del podcast
o no, ¿no? Enseguida explicaremos este título que hemos escogido, en el que vamos a hablar sobre podcast, pero en concreto sobre la llegada de un invitado, no sé si inesperado, pero desde luego importante, que es el vídeo, ¿no? Un invitado que además pensamos que ha llegado para quedarse, ¿no? Hablaremos y reflexionaremos en este diálogo inaugural de Video Podcast, de su implantación, de por qué se ha producido este fenómeno, de cómo evolucionará el futuro, de las plataformas a través de las cuales se difunde, de las plataformas a través de las cuales se difundirá en el futuro, de TikTok en concreto, que Nadia es una experta, bueno, y de un montón de cosas relacionadas con el futuro de la comunicación y que tienen que ver con este heredero de la radio, ¿no? que hemos llamado podcast, y de su evolución, que es el vídeo podcast, ¿no? Lo haremos además inaugurando este espacio que se ubica en el edificio del Rectorado de la Universidad de Valencia y que se suma a otras infraestructuras académicas que permiten la creación audiovisual, como son el estudio de radio de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación, como son los estudios de radio y televisión del TAU, del Taller de Audiovisuales, y que, bueno, pues este nuevo espacio que está dotado de la última tecnología es un estudio de radio, porque no es un estudio de televisión, es un estudio de radio, pero que permite la grabación con vídeo, ¿no? Desde la Universidad de Valencia pensamos que es verdad eso que dicen de a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Porque pensamos que tenemos que reflexionar, tenemos que estudiar, tenemos que analizar cómo va a ser el futuro de la comunicación, ¿no? Y sobre todo sobre este género que pensamos que puede tener tanto futuro, ¿no? Y tenemos que estar detrás de él. Pero no solo tenemos que teorizar, tenemos que hacer práctica, ¿no? Y tenemos que dar posibilidad no solo a los profesores e investigadores como nosotros, sino también a los alumnos, para que puedan hacer prácticas, que puedan hacer ejercicios de podcast, de estos programas de radio, pero a los que acompaña el vídeo, ¿no? Qué mejor manera de inaugurarlo hoy, este nuevo SPY Podcast UV, que hablando en este diálogo de podcast, ¿no? Nadia, ¿qué te parece? A mí me parece estupendo porque en tu intervención además has nombrado vídeo, has nombrado podcast, has nombrado plataformas, y esto ya nos da una primera idea de este ecosistema mediático en el que nos encontramos actualmente, en el que, como ya se viene tiempo hablando, el contenido realmente es el rey. Uh-huh. Bueno, pues si te parece, antes de entrar en materia, antes de entrar en el contenido, empezamos presentándonos. ¿Te presentas tú misma? ¿Vale? Bueno, esta es la parte más difícil, ¿no? Yo siempre lo digo, hablar de una misma, pero bueno, yo soy Nadia Alonso, como ha comentado Carlos, soy profesora titular de la Universidad Politécnica de Valencia e imparto clases en el grado en Comunicación Audiovisual y en el máster en Comunicación Transmedia, que, bueno, este grado y este máster se imparten en el campus de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia. Allí además soy subdirectora y secretaria académica. Colaboro en el grupo Innocast, del que Carlos es el investigador principal, que ahora contará un poco más él sobre este grupo y lo que hacemos. Y mi investigación pues, va sobre redes sociales, nuevas narrativas, plataformas y también podcasts. Tenemos varias publicaciones, sobre todo en el ámbito del podcast educativo. Hemos trabajado proyectos de innovación y mejora educativa alrededor de este formato. Y bueno, además de ser profesora e investigadora, también fui profesional de los medios de comunicación casi 20 años, trabajando en medios, trabajando en comunicación corporativa. Y bueno, y eso te da un bagaje profesional que también pues, puedes aplicar a la parte de la investigación y la docencia. Y tanto que sí. Bueno, por mi parte, yo soy profesor titular de esta casa, de la Universidad de Valencia, de Comunicación Audiovisual. Soy vicedecano también de Comunicación e Innovación de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación. Como ha dicho Nadia, soy el investigador principal, el director de Innocast, que es el grupo de investigación creado en la Universidad de Valencia y que, bueno, pues nos centramos en el estudio del podcast y de los nuevos lenguajes de comunicación, ¿no? Del periodismo y de la comunicación. Luego hablaremos de lo que hacemos y anunciaremos un congreso que tenemos en breve y demás cosas, ¿no? Bueno, por encima de esto, yo también destacaría, igual que ha hecho Nadia, el perfil profesional. Yo he trabajado como periodista, como cámara, como realizador en diferentes televisiones, ¿no? En Canal No, donde coincidimos Nadia y yo durante algunos años. Hace algunos años. Hace algunos años ya también. Bueno, también trabajé en Antena 3 Televisión, donde más. Estuve casi 12 años en la empresa privada, ¿no? Tanto en Valencia como en diferentes sitios de España. Y bueno, pues con un perfil muy profesional. Hasta que llegó un momento que dejé
no del todo a la profesión, porque sigo ejerciéndola, soy columnista habitual del diario.es, de la cartelera Turia, y sigo haciendo podcast, que luego hablaremos de eso un poco más, ¿no? Así que sigo manteniendo ese perfil profesional, que me parece muy interesante, pero ahora ahora soy un profesor que hace labores de periodista. Antes, durante muchos años, fui un periodista que fui profesor asociado, ¿no? Y que colaboraba con la universidad dando clase y muy a gusto, ¿no? Bueno, luego hablaremos de esto, ¿no? ¿Qué más decir? Bueno, pues somos amigos, compartimos intereses, ¿no? Porque aparte de que hemos trabajado juntos, nos conocemos hace muchos años, de antes de entrar en la universidad, ¿no? Hemos tenido carreras bastante paralelas, hemos trabajado juntos y luego además compartimos la pasión por el podcast, ¿no? Los dos coincidimos en que este género, por llamarlo de alguna manera, luego discutiremos sobre eso, ¿no? De cómo definir el podcast. Pero coincidimos que desde luego puede tener mucho futuro. Y esto en las condiciones en las que, ahora mismo nuestros alumnos se enfrentan, ¿no? A una situación no solo en España, sino en todo el mundo, ¿no? De precariedad laboral. Es difícil conseguir un trabajo relacionado con los medios, de periodista, de cámara, de realizador, etcétera. Y parece que el podcast es como una perspectiva de futuro, ¿no? Que vale la pena por lo menos estar atento para ofrecerles esa posibilidad y para estar al tanto en la universidad, ¿no? Vamos a entrar un poco en materia, ¿no? Y para entrar en materia, vamos a hablar de videopodcast, por supuesto, vamos a ver un poco de cifras, ¿no? Unas cifras actualizadas. Fijaos, hablando de videopodcast, ¿no? Los resultados del último trimestre de 2025, en el que nos encontramos, de Spotify, esta plataforma, que es una de las dos grandes, ¿no? Que en el mundo se dedican a alojar videopodcast, ¿no? La otra es YouTube, por supuesto, que también hablaremos de ellos. Spotify ya aloja 500.000 de videopodcasts ahora mismo, ¿no? Es una cantidad, la verdad es que es sorprendente. Y más de 390 millones de usuarios, se dice pronto, han reproducido al menos un podcast en vídeo en la plataforma, un 54% más que el año pasado. Esto ya es indicativo, ¿no? Desde luego vale la pena reflexionar sobre ello. Uh-huh. Yo quisiera, a raíz de estas cifras, quisiera empezar hablando de la diferencia entre un podcast y un videopodcast, que es algo que está creando mucha controversia entre los y las investigadoras, investigadores, porque, hay quien defiende que el podcast es el formato, es el audio y es lo que está ahí, es el origen, y hay quien defiende que añadir vídeo al podcast pues también puede ser interesante, sobre todo en cuanto a la influencia y a llegar a un público mayor, específicamente la generación Z, que es el público mayoritario de estos tipos de formatos. Empezamos por el nombre, ¿no? No hay todavía no está claro, ¿no? No hay una definición terminológica concreta. Hay quien habla de videopodcast, hay quien habla de podcast con vídeo, hay quien habla de podcast, pero en cualquier caso lo que estaríamos hablando es de un podcast, ¿no? El videopodcast que combina la parte del audio y la parte del vídeo y que incluye a dos personas o más, como estamos Carlos y yo, podría haber más personas, hablando, conversando o grabando, con gráficos y con imágenes a veces también, ¿no? Estos contenidos lo que permiten no es únicamente esa escucha, ¿no? Sabemos que el podcast, una de los puntos fuertes que tiene como formato es que se puede escuchar en cualquier lugar, ¿no? Esto lo favorece la tecnología, el tener esos dispositivos inteligentes, el tener esa conexión a Internet, y se puede escuchar haciendo cualquier otra cosa, haciendo deporte o tareas del hogar, ¿no? O incluso conduciendo, ¿no? Hay mucha gente que aprovecha los viajes para escuchar podcast. Esto obviamente con el vídeo no sucede. Entonces, al añadir vídeo, lo que estamos haciendo es introducir esa visualización activa y permitir que las personas, los usuarios, además de poder escucharlo, pues también puedan verlo. Y esto ha aportado un auge a, sobre todo, los creadores de contenido, ¿no? Porque es como una expansión de su influencia, más allá de lo que es el audio. La gente le gusta ver, de hecho es una de las cosas que más se ponen en valor, ¿no? Hay estudios que afirman que el hecho de poder ver a las personas, ¿no?, que están hablando, pues contribuye a identificarse con sus gestos, ¿no?, con sus expresiones, con su lenguaje corporal. Con lo cual, ahí tenemos vídeo, podcast, video, podcast, no sé.
por ahí. Muy bien, pero vamos por parte y vamos un poco al origen, previamente. Vamos a hablar de videopodcast, por supuesto, que es lo que nos especializamos. Pero vamos a intentar definir, ¿no? Porque es algo, bueno, yo cuando doy clase a mis alumnos, lo primero que preguntan los alumnos de podcast, ¿no? Lo primero que preguntan es, ¿cómo podemos definir el podcast, ¿no? Y lo primero que me dicen es si el podcast es radio, ¿no? Yo siempre les contesto, el podcast, su origen es la radio. Al fin y al cabo estamos hablando de un lenguaje solo de sonido, que ocupa solo uno de los sentidos del cuerpo, no del vídeo. Claro, esta primera definición ya entra en contradicción cuando entramos en el video podcast, ¿no? Porque ya directamente salta por los aires. Pero bueno, así que al menos en origen, ¿no? El podcast tiene la misma, utiliza los mismos recursos expresivos que la radio. Muchas veces además recupera recursos de la radio que habían pasado de moda, que ya no se empleaban, ¿no? Como por ejemplo los usos de Foley, ¿no? De efectos, ¿no? Que son tan habituales en la revitalización del género de la ficción, ¿no? Que se consideraba un poco como de radio de los años 40, 50, ¿no? Que no se usaba en los últimos tiempos y ahora ha vuelto con el podcast, ¿no? Entonces, bueno, al final desde luego es descendiente directa de la radio, ¿no? Y eso no tenemos que negarlo, ¿no? Podcast, ¿cómo lo definirías tú? ¿Cuál es tu definición favorita, ¿no? Bueno, yo me he traído aquí... Soy consciente de que es difícil. Es muy difícil. Si ya lo de videopodcast es difícil Sí. porque además no hay un consenso. Lo de podcast, sobre todo por lo que comentabas de la diferencia con la radio, ¿no? Yo creo que las personas que somos usuarias de podcast, pues al final te acostumbras y sabes qué tipo de formato es, ¿no? Pero bueno, básicamente la diferencia entre el podcast y la radio está en la difusión y en el consumo. Es decir, para tú hacer un podcast, ¿no? El otro día también me preguntaba a mí una alumna, pero si yo hago un audio de WhatsApp, ¿por qué no es un podcast? Pues primero, porque no tiene una periodicidad y segundo, porque no tiene una difusión pública a través de una plataforma. Y después ese consumo de poder no lineal, es decir, de consumirlo en cualquier lugar, en cualquier momento y sin necesidad de... someterte, ¿no? Entre muchas comillas, a una programación, como puede ser el caso de la radio lineal. De hecho, hay muchos programas de radio que también han pasado a ser podcast, ¿no? Sí, porque la hibridación es una de las características más importantes del podcast, bueno, y sobre todo cuando hablamos de videopodcast, ¿no? Estamos ahí en mitad de camino entre los programas de televisión y los programas de radio, ¿no? La hibridación es muy importante, pero sabemos que no es solo del podcast, sino que en general todos los géneros de comunicación hoy mismo, en la época de la plataformización, ¿no? Que la televisión ya no es lineal, sino que se consume la televisión y la radio también, se consume a través de las plataformas de manera aleatoria y la hibridación de géneros es una característica de nuestros tiempos. Seguramente va más allá de la comunicación y del periodismo, ¿no? Y desde luego afecta de pleno al podcast, ¿no? A lo que estudiamos nosotros. Bueno, a mí me llama mucho la atención, efectivamente, de la gente, los productores de radio hacen programas de radio habituales y lo ponen en internet, ¿no? Y a partir de ahí creen que se convierten en un podcast y eso es claramente un error, ¿no? Sí. Está claro que es difícil de definir, ¿no? Nosotros mismos que nos dedicamos a esto, que estudiamos estas cosas, nos cuesta definirlo, ¿no? Pero muchas veces es más fácil decir lo que no es que lo que es, ¿no? Y desde luego lo que no es un programa de radio que lo coges y lo enlatas, ¿no? Lo metes directamente Eso es. a disposición para que la gente lo Otra pueda cosa oír, es ¿no? que Es tú, otra cosa. en efecto, otra cosa es que tú, tu programa de radio, lo transformes en un podcast, Sí. que eso es diferente. Sí. Pero no que, en efecto, pues ese programa se convierta en un Claro. podcast, sino que lo adaptes, ¿no? a lo que es ese formato. Y a mí me gustaría aportar otra cosa que creo que es muy importante también en todo el auge del podcast, ¿no? Ya no del videopodcast, que es la figura del prosumidor, ¿no? Es fundamental ese punto de inflexión en el que, bueno, en vídeo se produce con YouTube, cuando en 2005, ¿no? se graba ese primer vídeo y bueno, el Miat de Su y luego todo lo que implica YouTube, y es que tú puedas generar contenido que puedas difundir y que otra persona pueda consumir, que a su vez puede generar contenido que puede difundir, que otros van consumiendo. Entonces, esto me parece también que es clave porque muchos de los podcasts, ¿no? que ahora escuchamos o que hemos escuchado o que se han producido, pues han salido así, ¿no?
una misma persona con un dispositivo inteligente, con un micrófono en su hogar o donde sea, pues graba y lo publica, ¿no? y lo difunde. Entonces está produciendo contenido y a su vez consume otros contenidos que otros puedan haber producido. Entonces esto, junto con los avances tecnológicos y la hiperconectividad, pues es lo que da ese, bueno, y obviamente pues toda esta hibridación que comentabas, ¿no? Es lo que da este contexto para que este tipo de formatos pues puedan tener esta popularidad que tienen. A mí me llama mucho la atención, bueno, dentro de la historia reciente del podcast, ¿no? Porque no nos tenemos que remontar y podemos analizar perfectamente, ¿no? Cuando empezaron los primeros podcasts, bueno, desde luego hay consenso respecto al programa que fue inspirador de muchas, de la revolución, ¿no? Que se ha vivido después en el podcast, que fue Serial, ¿no? El programa de investigación periodística, muy fundado periodísticamente y que trataba un tema de sucesos, ¿no? Es, bueno, uno de los grandes éxitos, ¿no? Dentro del podcast es este género de sucesos, true crime, lo llamamos ahora, ¿no? Pero ha sido los sucesos de toda la vida. Yo a mis alumnos les digo siempre, de cuál es el primer suceso de impacto de la humanidad, ¿no? Bueno, esto solo si eres creyente, crees en la Biblia, ¿no? Que yo no destaco precisamente por creer demasiado en la Biblia, ¿no? Pero sí que les digo, bueno, como ejemplo, ¿no? Creéroslo. El primer noticia de impacto que encontramos en la Biblia es Caín mata a Abel, ¿no? Es la primera noticia de impacto. Hay otras, ¿no? Es Dios crea los cielos, los mares, los peces, los tal, descansa, ¿no? Todas estas son noticias que no son de sucesos, ¿no? Pero realmente la primera de impacto es Caín mata a Abel, ¿no? O sea que los sucesos forman parte del ADN de la historia periodística, ¿no? Los sucesos, que ahora lo llamamos true crime, que es uno de los géneros de éxito, y bueno, no me desvío. Serial, ¿no? Que es una historia de sucesos, ¿no? Una investigación sobre un suceso luctuoso que pasó en Estados Unidos y que además consiguió que se revisara el caso y que finalmente liberaran a la persona que estaba acusada. Es decir, una investigación que al final tuvo sentido, ¿no? Bueno, pues este programa, que es considerado como iniciático de los podcasts a nivel mundial y que ha influido la forma de hacer podcast a partir de ese momento, ¿no? Como un género de investigación, pero que combina la investigación periodística con los recursos de audio, ¿no? Vinculados con los viejos melodramas, ¿no? de audio de los años 40-50, ¿no? Una cosa muy innovadora y que desde luego ha influido en muchísimos podcasts, ¿no? Y hay que tener en cuenta que este programa salió integrado dentro de un programa matinal que se emitía en Estados Unidos, una radio tradicional, con emisión convencional, con emisión lineal, ¿no? Y a partir de ahí lo que hacían era trocear ese programa y otros que sacaron y ese programa ponerlo a disposición de los usuarios en Internet, ¿no? Y así se convierte en un podcast, ¿no? Y así ha podido transformar realmente lo que es el género, ¿no? Yo me gusta la definición, ¿no? Dentro de que soy consciente de que es difícil, ¿no? Definir el podcast, pero me gusta mucho el tema de que la recepción define el concepto. Esto no es tan nuevo como nos parece, ¿no? El medio es el mensaje, que decía tenía que venir McLuhan. El clásico Marshall McLuhan, ¿no? Desde los años 60, para decirnos que es el podcast, ¿no? El medio es el mensaje, claro. Contenidos de audio que se reciben por Internet, que acaban con la linealidad, ¿no? La televisión también, claro, a través de las plataformas, ¿no? Ya no nos sentamos a oír la radio, ¿no? La radio, además, que antes era, bueno, ya hace muchos años que esto no sucede, pero antiguamente la gente se congregaba en el salón, alrededor de la radio o delante de la tele para ver los contenidos. Era una recepción múltiple, ¿no? Ahora mismo no. Ahora mismo la radio especialmente se oye por cascos, que es una de las grandes características también, ¿no? La recepción unívoca, solo una persona oyendo, además de manera totalmente solitaria, aunque luego puedes comentar con tus iguales, ¿no? Los programas que has visto. De hecho, déjame aportar un dato ahí, porque hace unas semanas, iVoox publicó su observatorio y bueno, a raíz de lo que decías, uno de los datos que aporta es que el 97,59% de los usuarios le gusta realizar la escucha de podcast en solitario. Sí, y aún hay gente que no lo oye a través de cascos y es porque va en el coche. Sí. Pero normalmente en el coche vamos solos, vamos a lo mejor con otra persona nada más, ¿no? Y es el único caso en el que sí que la gente no se pone cascos, vamos, está prohibido, ¿no? Y lo oye en el coche, que es otra de las situaciones en las que habitualmente oímos podcast, ¿no? Sí.
esto es realmente lo que cambia el lenguaje, lo que cambia el género, ¿no? Al ser tan solo de audio, ocupa uno solo de nuestros sentidos. Eso pasaba con la radio también, claro. Nos permite hacer otras cosas. Esas cosas, bueno, hay estudios que lo demuestran. Yo, en cualquier caso, siempre cuando tengo alumnos, cuando doy un curso de podcast, yo siempre les pregunto, ¿no? Y hago mi propio estudio personal, que se hace muy rápidamente, ¿no? La gente las cosas que la gente hace mientras oye podcast son correr, andar, pasear al perro, estar en el gimnasio, limpiar la casa también, desplazarse al trabajo en coche, que en ese caso sí que no oyes los por cascos, o el metro, que en ese caso sí que es obligatorio, ¿no? Entonces, bueno, pues esto marca, ¿no? Y marca es muy importante, no es una cosa baladí, marca el futuro del lenguaje. Y bueno, enseguida viene el vídeo, que enseguida ahora complicaremos la cuestión, ¿no? Sí, porque además es lo que comentabas. Esto no solo sucede con el podcast, me puedo ir también al tema del consumo over the top, ¿no? De todo ese contenido que tenemos que sobrepasa completamente nuestras posibilidades de verlo todo, ¿no? Yo tengo estudiantes que una vez me decían que ven las series a por 2. A velocidad doble. Y yo decía, ¿pero cómo puedes ver la serie? Y un chico, incluso un estudiante, me dijo una vez, y planchando. Multitask, que es otra de las cosas que también suceden, ¿no? Que es otra de las palabras que sí, podemos implementar, ¿no? En este ecosistema, que así como estábamos comentando que estamos escuchando un podcast mientras hacemos otras cosas, sí, también muchas veces estamos viendo una serie mientras estamos viendo pues, cualquier aplicación del teléfono, TikTok, ¿no? Que es o los WhatsApps que tenemos. Y esto influye, me estoy yendo un poquito, pero me parece interesante también por esos hábitos de consumo que están cambiando por este contenido tan amplio, ¿no? Que tenemos a nuestro alcance. Y es que muchas veces las series o los contenidos son mucho más ligeros porque los productores, las productoras saben que la gente va a estar consumiendo esto a la vez que hace otra cosa. Y esto implica también muchas veces el vídeo, como digo, ¿no? El estar viendo una serie a por 2 mientras estás planchando, mientras estás contestando en el grupo de tus amigos o amigas, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra de las características que a mi entender, pues hay que tener en cuenta y que forma parte de muchos de los estudios que ahora mismo están saliendo y que han salido en estos últimos años con respecto a, pues eso, ¿no? Al entorno y a cómo consumimos eso. ¿Y cómo se recibe el video podcast, Nadia? Bueno, el video podcast tiene, como he comentado, tiene esa parte de vídeo y me parece muy interesante, y esto también lo estudiamos nosotros junto a José Gamir, ¿no? en un artículo que tenemos de este mismo año publicado sobre videopodcasting, que los podcasts que más, o los videopodcasts que más se producen son los conversacionales. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque estos podcasts, lo he apuntado también al principio, estos videopodcasts, perdón, están producidos o están guiados o están presentados por influencers, por creadores de contenido. Entonces, hay un determinado sector de la población que le interesa ver a estos creadores de contenido. Podemos dar ejemplos concretos, por ejemplo, Estirando el Chicle, ¿no? Que es uno de los podcasts paradigmáticos que también tenía esa parte de vídeo. Esta es otra de las cuestiones complicadas, ¿no? Al decir videopodcast. ¿Qué fue primero? ¿El podcast, el vídeo, el audio? ¿Vino el vídeo después? ¿Salió todo a la vez? ¿Cómo está esto, no? Esta es otra de las cuestiones a tener en cuenta, ¿no? En esta dificultad de definición y en esta controversia. Pero bueno, volviendo a esto, las presentadoras de Estirando el Chicle pues son dos creadoras de contenido que además son humoristas, que también son actrices y que tienen mucho tirón, ¿no? Entre un determinado segmento de la población, que es este que también hemos comentado, que es la generación Z. Y una cosa parecida sucede también con La Pija y la Kinky y otros similares. O en Estados Unidos, si me voy a Call Her Daddy o algo así, ¿no? Es este podcast que también tiene muchísimo éxito, o por supuesto el podcast de MrBeast, que también es. Y ahí también tiene esa parte de vídeo. Con lo cual, hablando del consumo en concreto, lo que podemos decir es que las personas o los usuarios que ven este tipo de formatos de video podcast, que la mayoría, como digo, son conversacionales, lo que les interesa es ver
a estos creadores de contenido, a estas personas que, pues, con las que se identifican por determinadas cuestiones. De hecho, como comentábamos también hace poco, ya dentro de los premios Ondas se están empezando a premiar también, ¿no? Podcast con vídeo o video podcast. Bueno, esta relación con los influencers me parece muy interesante porque es verdad, si no hubiera esta fusión, ¿no? Esta hibridación también con los influencers, el videopodcast no tendría el tirón que tiene, desde luego. A mí me llama mucho la atención. Bueno, lo que tú decías de que efectivamente la gente, si es un influencer el que se está presentando el videopodcast, la gente quiere ver, bueno, si es de moda, pues quieren ver el modelito que lleva, quieren ver la estética de ese influencer, aunque los estudios de recepción y desde luego la idea que tengo yo al final es de que la gente, bueno, si es un podcast, lo que quiere es oírlo, ¿no? Y lo oye con el móvil, ¿no? Entonces, y está corriendo en la cinta. Es decir, no va a estar todo el rato mirando, ¿no? O está planchando, ¿no? Lo que hacen al final es pegar una mirada, ¿no? A la parte que te interesa, justifica quizás, ¿no? O dice alguna cosa interesante y miras un poco a ver la imagen, ¿no? Enciendes el móvil a través de Spotify o de YouTube o lo que sea para pegar una mirada, ¿no? Y luego sigues haciendo tus cosas, ¿no? Lo que te permite hacer el podcast, ¿no? Que es hacer el multitask, ¿no? Hacer diferentes cosas. Hay algo que a mí me llama la atención también de estos influencers. Bueno, yo tengo los ejemplos que me vienen a la mente son Jordi Wild, ¿sabes? Que es uno de los influencers en España y en Hispanoamérica también, tiene muchísimo éxito, y él hace un podcast, un videopodcast, ¿no? O A solas con Vicky Martín Berrocal, que ganó nada menos, bueno, es otro estilo totalmente diferente, pero también es una influencer, en las antípodas obviamente de Jordi Wild, pero que también tiene un video podcast que reivindica como podcast y que además ganó lo que decías, ¿no? Que ganó el Ondas, el mejor podcast Revolución en la edición del año pasado, ¿no? Bueno, a mí me llama mucho la atención porque estos podcasters o videopodcasters reivindican mucho que hacen podcast, cuando podrían decir que hacen un programa de televisión. Sobre todo en el caso de Vicky Martín Berrocal, porque el programa de Vicky Martín Berrocal, si lo veis, tiene una factura perfecta, una iluminación impecable. Bueno, gasta cámaras automatizadas, es cierto, pero lo que es el set, bueno, ya hace como si fuera un sillón, un tresillo, ¿no? En el que se sienta con la invitada como si estuviera en su casa, está como en pijama, claro, es un pijama, madre mía, que si yo me lo pusiera eso, no sé, yo lo gastaría para irme de fiesta por la noche, ¿no? Porque es de diseño total, ¿no? Pero bueno, la representación, un poco la idea es que están en el salón de su casa, ¿no? Pero reivindican, bueno, ha ganado el Ondas a mejor podcast, ¿no? Ellos reivindican mucho que hacen podcast, ¿no? Lo dicen, el programa se llama El Podcast de no sé quién. Luego gastan micrófonos, a mí eso me llama mucho la atención, gastan micrófonos muy exagerados, muy de que se note. Puesta en escena, ¿no? Es puesta en escena. Yo digo siempre eso es atrecho, ¿no? Los micrófonos no hace... Bueno, estos que tenemos son bastante gruesos. En realidad, si le quitáramos la funda exterior, tampoco serían tan grandes, ¿no? Pero estos influencers gastan siempre un tipo de micrófonos que son muy exagerados, que en realidad no hacen falta. Para grabar un audio de calidad no hace falta ese tipo de micrófono. Es decir, que al final es un poco como la imagen. Estamos dando la imagen de que estamos haciendo un podcast, que quede claro que esto es un podcast, ¿no? Que nadie se confunda, que estamos haciendo un programa de televisión, ¿no? Cuando la hibridación hace que al final están un poco en la frontera, ¿no? de la historia, ¿no? Entonces eso me llama mucho la atención, ¿no? Que siempre reivindican, ¿no? Quieren ser podcasters, les gusta ser podcasters. Sí, ¿no? Y además, ahora que has comentado el caso de Vicky Martín Berrocal, en los últimos premios Onda también el podcast Revelación ganó el de Laura Escanes, que es otra influencer muy conocida, creadora de contenido, etcétera, que también habla de su programa además como un podcast, ¿no? Y que tiene una factura muy similar, salvando las distancias porque son de generaciones distintas y tienen un estilo distinto, pero lo que es la factura del programa, del podcast, video podcast, sí, es muy similar. Es ella entrevistando a otra persona en un ambiente muy de confianza, donde bueno, las personas pues se abren y cuentan intimidades o cuentan cosas que les han sucedido
a esta persona pues como si fuera una amiga, bueno, lo que es una entrevista, ¿no? En realidad, ¿no? Entonces ya esto nos va dando una pista también, ¿no? de lo que son este tipo de formatos, que hemos hablado de la parte conversacional, pero también de esta parte que es conversacional, pero es más una entrevista, ¿no? Y también tiene que ver con todas estas creadoras de contenido. Al final, realmente parece que el videopodcast es para esto, ¿no? Para creadores de contenido, para influencers, para aumentar su alcance, pero no tanto como para contar historias, ¿no? Porque parece ser que este tipo de formatos pues ya son más de podcast, aunque pues también hay podcasts que incorporan ese vídeo, sobre todo, y aquí podemos entrar en algo que todavía no hemos mencionado, que es YouTube, ¿no? YouTube es la plataforma, hay estadísticas que hablan de que es la plataforma a través de la que se encuentran los podcasts y también que difunde muchos de los podcasts. De hecho, tiene la posibilidad de hacer una lista únicamente de podcasts, pero tienes que incorporarle vídeo. ¿Qué pasa? Que si tú como creadora de contenido quieres subir un podcast a YouTube, le tienes que poner vídeo. Y ese vídeo puede ser, pues como hacen, por ejemplo, en No es el fin del mundo, que están hablando y tienen su plano fijo y ahí ellos van comentando, o también pues puedes poner una imagen, que también lo hacen, por ejemplo, algunos podcasts sobre historia, pues ponen imágenes sobre el hecho en el que están, de lo que están hablando, ¿no? Entonces, bueno, van combinando, pero como YouTube es una plataforma de vídeo, tradicionalmente, tú no puedes publicar ahí únicamente audio. Otra cosa es que luego tú solo lo escuches, que eso también puede ocurrir, pero el vídeo tiene que estar ahí, ¿no? Entonces, ahí ya lo que es la realización o lo que es la producción, mejor dicho, ya puede que no sea tan profesionalizada como estos casos que hemos comentado, pero el vídeo ahí está. La sorpresa viene cuando pues, plataformas tradicionalmente de audio, como por ejemplo Spotify, pues se suben al carro de los videopodcasts, ¿no? Y parece que esto pues, va a tener una proyección y un recorrido bastante largo, ¿no? Al final, pues yo preparando esto leía que bueno, que parece ser que las plataformas como YouTube, como Spotify, lo que intentan es pues imponer, entre muchas comillas, ¿no? el vídeo podcast o el formato de podcast con vídeo para pues, favorecer el consumo de contenidos de esta manera. Sí. Antes, al principio hemos dado unas cifras de Spotify, ¿no? De expansión, ¿no? Pero no todas las cifras son a favor, todos los datos son a favor del videopodcast. Yo tengo aquí, bueno, que pese al esfuerzo de las plataformas para imponer el formato vídeo en el universo sonoro, el 92% de los oyentes semanales de podcast en Estados Unidos sigue eligiendo escuchar. Esto es según el informe Podcast Download, otoño 2025 de Cumulus Media y Signal High Insights. Solo un 8% consume estos contenidos únicamente con imagen, y aunque el 3/4 oyen y miran según el momento del dispositivo, el audio se erige como lenguaje de referencia para el consumo. Incluso YouTube, que evidentemente presume de ser la plataforma líder en la escucha de podcast, ¿no? Es lo que reivindican ellos, se revela más útil para el descubrimiento que para la fidelización, ¿no? El 45% de quienes comenzaron a oír nuevos podcasts los últimos 6 meses lo hizo allí, pero luego el 52% de los usuarios accede ahora a estos mismos programas desde otros servicios, ¿no? O sea, sirve para descubrir, pero luego a nivel de fidelizar no funciona excesivamente bien. Es cierto además que los videopodcasts al final de éxito, también los podcasts de éxito, no solo porque sean vídeo, son conversacionales, lo que llamamos conversacionales, y lo que son de entrevistas, ¿no? En general de conversaciones y de entrevistas. La gente que nos dedicamos al periodismo, que pensamos que en el fondo de toda la comunicación debe estar el periodismo de calidad, rechazamos un poco estos programas. Algunos están muy bien, de humor, y están éxito, y tenemos que estudiarlos, tenemos que ver por qué, y tenemos que analizarlos sin ser tan críticos, ¿no? Pero al final sí que nos gustaría que el periodismo triunfara, ¿no? Es complicado, porque cuando haces un conversacional, como lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Realmente hace falta solo 3 cámaras que pueden estar automatizadas y no es algo excesivamente caro, ¿no? Pero si tú estás haciendo un documental, ¿no? Lo que se llaman narrativos de ficción o de no ficción, ¿no? Por oposición, ¿no? La definición de géneros por oposición a los conversacionales y de entrevistas, ¿no? Estos son, los de no ficción
está claro que son los que más se parecen al cine, ¿no? Al final, ¿no? Cuando cuentan historias de ficción, y los de no ficción, que son los que periodísticos, ¿no? Claro, estos programas son muy difíciles de hacer en videopodcast, lo cual les perjudica a la hora de difundirse, ¿no? A través de las plataformas tradicionales, sobre todo de YouTube, ¿no? Porque ¿cómo dedicas tantos esfuerzos a hacer la grabación de una banda de vídeo cuando no estás haciendo un documental de vídeo, estás haciendo un podcast, ¿no? Entonces, ¿cómo ilustras un reportaje de investigación, ¿no? Un narrativo de no ficción, ¿no? Es complicado y caro, ¿no? En un tiempo en el que además la monetización es importante, ¿no? Tenemos que ser operativos, tiene que ser, ¿no? Hay que reducir costes, es una de las grandes ventajas de los géneros periodísticos de audio solo, que los costes son contenidos, ¿no? Si hacemos televisión, claro, es mucho más caro, hay que comercializarlo de forma diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo se come esto, no? Es complicado. Pues dime cuánto dinero tienes y cómo podemos empezar a producir. Es decir, para mí o me parece que este tipo de formatos tienen su cabida donde la tienen. Es decir, si tú vas a hacer un documental, vas a hacer un documental. Si tú vas a hacer un podcast, vas a hacer un podcast. Si vas a hacer un podcast con vídeo, vas a hacer un podcast con vídeo. Y tienes que ser consciente de cuál es el formato y las normas de ese formato. Otra cosa es que intentemos, como se han dado casos, ¿no? En el que tú quieres hibridar, ¿no? Y quieres aportar a tu podcast esa parte de vídeo, que es lo que estábamos comentando, porque quieras que eso se suba a YouTube, por ejemplo, y no quieras que lo que se esté viendo mientras tú estás hablando o mientras está tu contenido en marcha sea la carátula con una onda, ¿no? de audio. Para eso también están la inteligencia artificial, ¿no? Que se puede generar ese vídeo a partir de esos audios y cada vez hay más herramientas, ¿no? para hacerlo. Luego ya está como los usuarios, aparte está como los usuarios valoren esto, ¿no? Porque también hace poco leía un estudio en el que las voces generadas por inteligencia artificial, estas voces más sintéticas para hacer podcast, pues generan un poco de rechazo, ¿no? Entre los usuarios. Nos siguen gustando las voces humanas, aunque a veces cuesten un poco, cuesten un poco de distinguir, pero bueno, todavía hay cosas que la inteligencia artificial no puede hacer, ¿no? Cuando clona una voz. Pero bueno, lo vengo a decir porque a la hora de plantearte qué es lo que quieres hacer, has de ser consciente para quién y para qué. Entonces, a partir de ahí ya ves el formato y a veces, pues, hibridar en este sentido, como decía, pues te puede salir bien, ¿no? De hecho, pues hay un podcast que lo está haciendo, ¿no? Que es un podcast documental que está funcionando muy bien. Correcto. Ese, bueno, es un ejemplo fantástico, me parece que está muy bien, que es, bueno, el podcast se llama Vivir y Morir en Gaza, ¿no? Está hecho por Almudena, la periodista Almudena Ariza, que hizo El Guerrillero el año pasado, ganó todos los premios y bueno, se ganó todo mi reconocimiento porque me encanta ese podcast, es muy recomendable. Y ahora se acabó Vivir, Morir en Gaza con el mismo equipo. Están la gente de Yes We Cast, que es una de las productoras más potentes que hay ahora mismo en España. Es la productora que llevan Fran Izuzquiza y Alberto Espinosa, ¿no? Están creando cosas realmente muy interesantes. Y bueno, más allá del contenido, que es fantástico, que es una narración periodística de lo que está pasando en Gaza, ¿no? De los últimos meses, a través de la mirada de un médico cooperante que está allí, estuvo en un hospital, ahora ha vuelto ya, además es de origen valenciano, se llama Raúl Incertis, y él a través de su mirada y a través de su voz, porque bueno, de hecho, cómo funcionaron a nivel práctico es que Raúl Incertis enviaba con muchos problemas audios a través de WhatsApp a la productora, ¿no? Y en la productora iban recogiendo los miles de informaciones que él iba enviando con su voz y han modelado, ¿no? Ese fantástico podcast que nos da la visión desde dentro, cuando además sabéis que no era posible, durante bastantes meses no ha sido posible meter periodistas en Gaza, en esa zona de guerra que ha quedado totalmente arrasada y que aún no sabemos si sigue en guerra o no, ¿no? La paz desde luego no ha llegado. Y bueno, aparte del contenido que es fantástico, muy periodístico, a nivel de vídeo, han hecho un video podcast que es de Televisión Española, se ha difundido a través de el RTV Play,
¿no? Lo puedes oír y ver, y luego también a través de YouTube, que está también al servicio, se puede consultar en YouTube, ¿no? Ellos lo que hacen, porque en este caso sí que no es un conversacional, es totalmente con off y con los testimonios del médico este. ¿Qué han hecho? Bueno, hacer una banda de vídeo, a mí me parece modélica, ¿no? Dentro y muy original dentro de esta expansión del video podcast, porque ellos lo que hacen es hacer una banda de vídeo, que lo han hecho además con las fotos, con las imágenes, con algún mapa, lo que ha enviado Raúl Incertis, es decir, el coste ha sido muy contenido. Lo que han hecho es montarlo con gracia, ¿no? Y luego al final gastar lo típico que se gasta en los videopodcasts, que es esa banda de audio, ¿no? La onda del audio, ¿no? Que van repitiéndolo y van combinándolo con las imágenes, y hay veces que sí que ponen imágenes, ¿no? Es algo que no es caro, que queda bien, que es elegante, que es informativo, que es periodístico, que te permite en alguna ocasión ver al protagonista, ¿no? Que está muy bien, ver la imagen de los niños de los que está hablando en ese video podcast. Y bueno, creo que son experiencias como esta, están muy bien, ¿no? O sea, que no todo es vídeos conversacionales y de entrevistas banales, ¿no? Y con una realización totalmente plana, sino que también se puede innovar. A mí me recuerda mucho esto los inicios del cine sonoro, ¿no? Cuando las talkies que hablaban, ¿no? Estaban llegando a un cine que en aquella época el cine mudo estaba muy evolucionado. Los que hemos estudiado cine en la facultad lo sabemos, ¿no? El cine mudo había llegado a altas cotas de codificación, ¿no? Y cuando llegó el cine sonoro se fue todo por el aire, porque el cine sonoro cambiaba las normas totalmente, ¿no? Y a partir de ese momento el cine se simplificó muchísimo, ¿no? Parecía un retroceso. Y esto lo vieron, bueno, por ejemplo, el gran Charles Chaplin, ¿no? Charlotte, que tardó muchísimo tiempo en incorporarse, en empezar a hacer películas sonoras, ¿no? Porque él, bueno, eso lo dejó escrito en diferentes foros, ¿no? Él, de hecho, la primera intervención que tuvo, me parece muy significativo, la primera intervención sonora en una película suya fue en El Gran Dictador, haciendo precisamente de Hitler, ¿no? Que fue el primer personaje de Chaplin que empezó a hablar, ¿no? Es grande, ¿no? Bueno, al final Chaplin se dio cuenta de que era algo contra lo que no se podía luchar y había que integrarse, y sus últimas películas integró perfectamente el audio, ¿no? Y luego el cine continuó evolucionando y evidentemente se superaron las cotas, no sé si llegaron a superar, pero por lo menos se igualaron, ¿no? El cine volvió a esa alta codificación de gran lenguaje, ¿no? También con el cine sonoro, ¿no? Como lo había conseguido el cine mudo. Quizás pase lo mismo con el vídeo podcast y el audio podcast. Sí que me gustaría recordar, antes de que acabemos con el tema este de Raúl Incertis, de la productora Yes We Cast, de Fran Izuzquiza, Alberto Espinosa y Almudena Ariza, recordar que tú y yo tenemos una cita dentro de poco, porque organizamos dentro del grupo Innocast, los dos somos codirectores de un congreso que nos reuniremos en la Universidad de Valencia el día 11 y 12 de diciembre. Segunda edición ya. La segunda edición, el año pasado ya tuvimos una edición hablando de, bueno, pues el podcast y el futuro de la comunicación, ¿no? Están invitados, tendremos la oportunidad de oír y ver en directo, porque están invitados. Vendrán. Fran Izuzquiza, Almudena Ariza y Alberto, y también Raúl Incertis, nos hablarán de este podcast. Bueno, tendremos más gente. José Levo Gorburu, por ejemplo, sí. El profesor del CEU San Pablo, estará dando la lección inaugural. Y Álvaro de Cózar, que cerrará el congreso. Correcto, que es podcaster, no solo podcaster, porque también ha dirigido otros programas de televisión, muy interesante últimamente, y tendremos incluso algún programa que podremos de video podcast, además, por supuesto, que será en directo, la presentación del congreso. O sea que estáis, por supuesto, se puede conectar online. Tendremos de todo allí. Y bueno, estamos encantados con este congreso, con esta oportunidad que tenemos. Y a mí me gustaría, bueno, ya ir cerrando un poco y bueno, como hacemos en clase y como hacemos también en las investigaciones, cerrar con esa proyección, ¿no? de futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar con el video podcast? Tú hablabas del cine mudo al cine sonoro, ¿no? Y todos estos puntos de inflexión que se han producido a lo largo de la historia de la comunicación, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de tecnología. Voy a nombrar un par de cosas que tienen que ver con TikTok y con Netflix y con el video podcast muy rápidamente, porque íbamos a hablar de TikTok, pero al final se nos ha comido el tiempo. Sabemos que TikTok pues, es una de las plataformas, junto con los shorts de YouTube, ¿no? que ha dado difusión a través de los vídeos cortos, de fragmentos de video podcast, donde pues, otros creadores de contenido pues, o anunciaban el video podcast que iba a
a publicarse próximamente, o publicaban fragmentos cortos del podcast, o a lo mejor pues del video podcast, perdón, o esos los talking heads que llaman, ¿no? Que son las reacciones en algún punto clave del episodio. O también, bueno, se han usado gráficos y textos. Pues bien, recientemente, y esto pues ha salido publicado en varios sitios, pues TikTok y iHeartMedia, que es este conglomerado de medios de comunicación estadounidense que tiene su sede en Texas, pues han firmado un acuerdo para lanzar una red de podcast, una emisora de radio, y también para que los creadores de contenido puedan participar en los podcasts, bueno, en los contenidos y en eventos en directo. O sea, se junta TikTok con iHeartMedia. Ya veremos qué pasa de momento en Estados Unidos, ya veremos aquí cuándo llega. Y la otra noticia que también tiene que ver con el video podcast y con las plataformas es el acuerdo al que han llegado Spotify y Netflix para unir a Netflix la oferta de podcast en vídeo de Spotify, que es un contenido que será exclusivo de la plataforma de streaming y que será pues parte de ese catálogo que tienen de entretenimiento. Mira por aquí que sobre todo pues van a ser video podcast de deporte, cultura, estilo de vida y true crime, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo estos dos acuerdos, ¿no? Que el de Netflix, por ejemplo, es a partir de enero de 2026 en Estados Unidos, ya van a empezar a trabajar con esto. España, pues, bueno, Europa se expandirá pues en breve, me imagino. ¿Esto cómo nos puede influir, ¿no? En todo lo que hemos hablado hoy, en hacia dónde va el formato? Bueno, hay múltiples lecturas, desde que se va a acabar lo que es el video podcast y va a pasar a ser pues piezas de contenido, que va a ser otro canal más de difusión para estos creadores, influencers, etcétera. No sabemos. ¿Tú qué opinas, Carlos? Pues bueno, desde luego no tenemos la bola de cristal. Estaremos pendientes por eso. Bueno, pues lo que tenemos que intentar es ir un poco por delante, ¿no? Fíjate, rematamos con el título que hemos puesto, ¿no? El vídeo mató a la estrella del podcast, ¿no? El título es un homenaje a la canción de The Buggles, ¿no? Es la canción, el videoclip que inauguró, ¿no? Es el mítico videoclip que inauguró las emisiones de la MTV. Por cierto, la MTV cierra, eso también es un fin de etapa, sí, ¿no? Un fin de ciclo, ¿no? Ahora, final de año, la MTV cierra sus emisiones, ¿no? La canción original era Video Kill the Radio Star, ¿no? Sí. The Radio Star. Bueno, yo creo que nunca el vídeo mató la estrella de la radio, ¿no? Y aquí el vídeo creo que tampoco va a matar a la estrella del podcast, ¿no? Pero bueno, hay que estar pendientes, ¿no? Porque hay, bueno, pues estos experimentos, ¿no? De poder hacer vídeos, o sea, podcasts de calidad, ¿no? Periodísticos, interesantes, y que, bueno, pues que pueden un poco integrarse, ¿no? Dentro de este nuevo género, van a seguir saliendo y tenemos que estar pendientes de ellos, ¿no? Y desde luego no negarlo, porque, bueno, la estrategia de Charles Chaplin ya vemos que no funcionó, al final tuvo que integrar el sonido, ¿no? Y nosotros al final tenemos que estar un poco abiertos. Sí, yo también creo que al final el podcast va a continuar como podcast, como ese formato de audio para escuchar, ¿no? Cuando quieras y donde quieras, que tiene esa periodicidad de publicación con una temática concreta y bueno, que empezó como empezó y que sigue, y que el vídeo se puede incorporar pues a determinados formatos y será pues otra cosa, pero el podcast seguirá ahí. Es aventurarse, porque tampoco sabemos. De hecho, me gustaría ya cerrar con el apagón de abril, ¿no? Que puso en valor otra vez la radio analógica, ¿no? Y todos y todas volvimos a escuchar la radio y a informarnos, ¿no? Que es algo que bueno, que en la universidad comentamos mucho, que por todo aquello de, bueno, no, pues la radio siempre está ahí y las personas que somos seguidoras y oyentes, pues esto también lo ponemos en valor. Pero al final, pues bueno, estamos en un ecosistema mediático, que es algo que ya hemos dicho, con mucha variedad de formatos, con mucha variedad de contenidos, con múltiples dispositivos, pues desde el teléfono inteligente, la televisión inteligente, la tablet, el ordenador, a través de los cuales acceder, con un consumo pues muchas veces individual. Y esa multitask que está ahí también. Y bueno, y con todo esto vamos a jugar, y ahí el podcast tiene su espacio, el podcast con vídeo tiene su espacio, y bueno, y todos los demás contenidos. Así que
A ver. Perfecto, pues muchísimas gracias, Nadia. A mí la verdad es que me parece la perfecta situación de inauguración de este SPY Podcast UV dedicado al vídeo, con grabación de vídeo. Bueno, pues el haber estado este rato, poder conversar contigo y reflexionar sobre esto que nos apasiona, en concreto sobre el vídeo podcast, ¿no? Y aquí lo dejamos. Muchas gracias. Gracias.